Ok. Bien, doctor Estela, si nos hace favor de acompañar al maestro José Waldenberg para la sesión de preguntas y respuestas. Empecemos con la primera pregunta para después agrupar, ¿sí? Esta pregunta dice: después de la reforma del 2007, ¿qué aspectos importantes considera usted que quedaron pendientes? Bueno, la reforma del 2007, como señalaba, lo que intenta es regular el comportamiento de los medios masivos de comunicación durante las precampañas y las campañas electorales. Eso en sí mismo es importante y yo creo que ahí se diseñó un modelo que puede ser adecuado. ¿Cuáles son sus trazos generales? Repito, que partidos y candidatos arribarán a la radio y la televisión única y exclusivamente a través de los tiempos oficiales. El tiempo del que gozarán cada uno de ellos está predeterminado por el número de votos que sus partidos hubieran obtenido en la última elección federal. El 70% del tiempo se distribuye de manera proporcional a los votos obtenidos y el 30% del tiempo de manera igualitaria. Ahí se establece además que nadie puede comprar tiempo en radio y televisión durante las campañas y las precampañas y se mantienen disposiciones que obligan al IFE a hacer un seguimiento del comportamiento de los noticiarios de radio y televisión, haciendo, como ya lo señalaba, un seguimiento de cuánto tiempo le da cada uno de ellos a los diversos partidos políticos. Creo yo que ese es un buen modelo que, entre otras cosas, evita la transferencia de recursos crecientes del Estado hacia la radio y la televisión. Porque si algo vivimos en México entre 1996 y el año 2006 fue que en cada elección federal los recursos que los partidos políticos recibían acababan finalmente en las arcas de la radio y de la televisión. De tal suerte que otro de los objetivos que buscó la reforma del 2007 es evitar esa transferencia. Yo lo considero un modelo adecuado que, como ya señalaba, tuvo una derivación perversa, que es, como lo vimos en el 2009, que al fragmentar el tiempo al que tienen derecho los partidos en tiempos de 20 y 30 segundos, lo único que tenemos son comerciales que de alguna manera degradan la propia comunicación política. Eso es lo que yo modificaría en ese terreno. Pero como he tratado de ilustrar o de ejemplificar en la última parte de mi intervención, los temas que tienen que ver con los medios masivos de comunicación de ninguna manera se agotan ni inician con el tema de las elecciones y el comportamiento de la radio y la televisión durante las mismas. La agenda de los medios masivos de comunicación es una agenda mucho más amplia, que tiene que ver con cómo hacemos medios más plurales, cómo somos capaces de fortalecer a los medios públicos, cómo somos capaces de que en los mismos se reproduzca, conviva y compita la pluralidad de visiones, puntos de vista, sensibilidades que coexisten en nuestro país. Es decir, de qué manera logramos que los medios masivos de comunicación contribuyen al fortalecimiento, al robustecimiento, a la sustentabilidad del sistema democrático. Creo que ahí hay una agenda central de la vida pública y creo que la agrupación que mejor ha puesto sobre la mesa una agenda en esa materia es precisamente la AMEDI, la Asociación Mexicana de años trabajado en ese sentido, y por lo cual me permití hacer una síntesis de algunos de sus planteamientos. Hay una pregunta. ¿Qué opina usted de una percepción generalizada de que el IFE está siendo secuestrado por facciones políticas y por los partidos? Bueno, el Instituto Federal Electoral surgió en el año 1990 como una respuesta a la crisis política que se vivió
en el postelectoral de aquel año. Si algo había quedado claro o quedó claro en aquellas jornadas, es que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores del sistema electoral eran capaces de ofrecer garantías de imparcialidad a los contendientes y a los ciudadanos. Y es por eso que en 1989-90, tras unas negociaciones bastante complicadas, se crea el Instituto Federal Electoral, que viene a sustituir a la añeja Comisión Federal Electoral. En un principio, en el Consejo General del IFE participaban con derecho a voz y a voto el secretario de Gobernación, diputados, senadores, representantes de los partidos políticos y consejeros magistrados, que se suponía eran el fiel de la balanza. El secretario de Gobernación, los legisladores y los representantes de partidos, se decía entonces, creo que con razón, tenían una orientación de carácter partidista, de alguna manera eran jueces y parte. Y la novedad del IFE fue la introducción de estos consejeros magistrados, que eran propuestos por el presidente de la República, pero aprobados por la Cámara de Diputados por mayoría calificada, y dado que ningún partido político tenía mayoría calificada, se suponía que esa negociación iba a generar estas figuras, digamos, imparciales. Pero el IFE de 90 se fue transformando. Después de los consejeros magistrados fueron sustituidos por los consejeros ciudadanos. Luego, los partidos políticos, a través de sus representantes, perdieron el voto en el Consejo General del IFE. Y para no hacer muy larga la historia, finalmente en la reforma de 1996 se decide que el gobierno abandona el Instituto Federal Electoral, es decir, el secretario de Gobernación ya no lo presidiría, se quedan los representantes del Poder Legislativo, pero de ahora en adelante, estoy hablando de 96, con derecho a voz, pero no a voto. Hay representantes de los partidos políticos con derecho a voz, pero no a voto, y los únicos que quedan con voto son el consejero presidente y 8 consejeros electorales, que se supone deben estar por encima de las pasiones partidistas. Ese es el diseño que se acuña en 1996 y que hasta la fecha pervive. De lo que se trataba entonces era de despartidizar al IFE, colocando en los consejeros electorales el poder de decisión. Cualquier intento por revertir eso va a acabar por desnaturalizar al propio Instituto Federal Electoral. Si los partidos políticos se afanan en tener correas de transmisión en el Consejo General, ese Consejo General acabará siendo desvirtuado. Por eso es tan importante la elección de los 3 consejeros que está pendiente desde hace 7 meses. Ustedes recordarán que hoy el Consejo General del IFE funciona solamente con un consejero presidente y 5 consejeros electorales, y que faltan 3 de nombrar. Entonces es muy importante que en esos nombramientos, pienso yo, el criterio fundamental sea el de nombrar personas que en una primera instancia den garantías de imparcialidad a los partidos y a los ciudadanos, tomando en cuenta que en su labor de organizadores y árbitros de la contienda electoral tienen que estar por encima de las pasiones y las presiones partidistas. Es decir, lo que el país requiere en materia electoral es un árbitro capaz de dar garantías de imparcialidad a todos. Esa es la misión del IFE. Último bloque. ¿Tenemos realmente los ciudadanos suficientes oportunidades para organizarnos y participar políticamente? ¿Qué piensa usted de las candidaturas independientes? Sí. Aquí dividiría esta respuesta en dos partes. Hay una vía que se abrió desde 1977, que fue que aquellos grupos de ciudadanos, aquellas corrientes políticas ideológicas que no se reconocieran en ninguno de los partidos políticos existentes, pudieran conformar su propio partido político.
En 1977 se estableció dos fórmulas de registro de nuevos partidos. El condicionado, que estaba condicionado a que los partidos lograran por lo menos el 1.5% de votos y con ello refrendaban su registro, o el registro definitivo, que era llenar una serie de requisitos, entre otros, una afiliación determinada que deberían de demostrar en aquel entonces ante la Comisión Federal Electoral. Por esa puerta entraron a partir de 1977 muchísimos partidos políticos, enumero sin ser exhaustivo: el Partido Comunista Mexicano, el Socialista de los Trabajadores, el Demócrata Mexicano, el Revolucionario de los Trabajadores, el Mexicano de los Trabajadores, el Verde, el del Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ciudadanos que no se identificaban con los partidos existentes, que llenaban los requisitos de ley y formaban su propia organización política. En ese terreno quiero señalar que en los últimos años, en lo que va del siglo XXI, las reglas para el registro de nuevos partidos políticos se han venido endureciendo. Primero desapareció el registro condicionado, luego en el año 2003 se multiplicó por 2 los requisitos para registrar un nuevo partido. Antes se requería el 0.13% de afiliados en relación al padrón, ahora se requiere el 0.26% de afiliados en relación al padrón. Antes se requería 10, por lo menos 10 asambleas estatales con 3,000 afiliados en 10 estados de la República, hoy se requiere 20 con los mismos 3,000, es decir, el doble. O antes se podía hacer en 100 asambleas distritales con 300 afiliados, hoy se necesitan 200. Es decir, se ha venido subiendo el listón para el registro de partidos, pero en el 2007 además se estableció que la puerta de entrada para nuevos partidos se abriría cada 6 años. Desde 1979 se abría cada 3 años. Es decir, cada vez que nos acercábamos a una elección federal, había la posibilidad que un grupo de ciudadanos pues integrara un partido y pidiera su registro. Por primera vez desde las elecciones de 1979, esa puerta va a estar cerrada para el año 2012. No hay posibilidad de registro de un nuevo partido para estas elecciones. Según la reforma del 2007, se abre hasta el 2013. Así que, como no creo que en ese terreno vaya a cambiar esto en un mes, que es el límite que se tiene por ley para las reformas en materia electoral, creo que podemos casi apostar a que va a haber 7 partidos políticos en las elecciones del 2012. En contraparte, cierro ese capítulo, en contraparte, el Senado de la República acaba de aprobar la posibilidad de las candidaturas independientes. Falta que pase todavía por la Cámara de Diputados, como es una reforma constitucional, tendría que ir por lo menos a la mitad más uno de los congresos locales, y es muy probable que esto no pase para las elecciones del año 2012, sino para las locales del 2013. Y falta, por supuesto, luego de que se apruebe constitucionalmente, la reglamentación en el propio COFIPE. Es decir, creo que todavía faltan algunos meses para que esto en términos legislativos se vuelva realidad. Ahora bien, lo que yo he sostenido una y otra vez es que en el momento en que estos ciudadanos participen electoralmente, en el momento en que estos candidatos independientes se registren porque quieren ser presidente municipal, gobernador, presidente de la República, diputado local, senador o diputado, en ese preciso momento estarán construyendo un partido. No importa que no lo llamen así. ¿Por qué?